Comenzamos una nueva serie de mensajes, de predicaciones. Vamos a estar, si Dios quiere, 10 semanas viendo el libro de Jonás. Mira, qué impresionante. Sí, el problema de la computadora no le da la máquina para pasar el video, entonces se tranca un poquito a veces, pero bueno. Entonces Lourdes ya hoy en el tiempo de lectura nos estuvo leyendo el primer capítulo del libro de Jonás. Lo estuvimos leyendo antes porque hoy no vamos a leer el primer capítulo del libro de Jonás. Vamos a arrancar previamente conociendo un poco más qué más sabemos de Jonás por fuera del libro de Jonás. ¿Se sabe algo del libro de Jonás? ¿Se sabe algo de Jonás fuera del libro de Jonás? Increíblemente, aunque quizá ustedes no lo sabían, pero Jonás aparece mencionado en otra parte de la Biblia. Jesús lo menciona muy bien, es cierto. En algún momento vamos a llegar a también lo que dice Jesús, pero ahora vamos a ir para antes. Jonás era un ¿qué? Fue un profeta. Entonces, y aparte de los libros de los profetas donde está Jonás, ¿en qué otro momento aprendemos nosotros de los profetas? ¿Qué otros libros de la Biblia? Crónicas, sí, lo dijeron, y Reyes, excelente, está muy bien, excelente. Eso nos cuenta la crónica de los reyes, por eso uno se llama crónica, otro se llama reyes, pero, y además nos cuenta también de los profetas que estuvieron hablando de parte de Dios durante ese tiempo de los reyes. Entonces vamos a ver también hoy algunas de las cosas que aprendemos de Jonás sobre un pasaje en el que aparece Jonás mencionado en Segunda de Reyes. Pero primero, ¿quién era Jonás? Una más ahí. Y como verán, una anterior. Ahí va, antes, otra antes. Ahí va. Como la frase o el subtítulo, la temática de toda la serie es Jonás, un Dios de compasión difícil de tragar. Que es un poco lo que vamos a ver que es un poco lo que le pasó a Jonás. Que Jonás fue tragado, pero lo que Jonás no se tragaba, ¿no? Lo que a Jonás le costaba tragar será la enorme compasión que tenía Dios. Y hoy vamos a comenzar viendo en esto que aprendemos de Jonás antes de llegar al libro de Jonás, porque es bastante irónico que a Jonás le cueste comprender, aceptar a un Dios que tiene compasión por otros. Entonces, miren qué interesante, lo primero que aprendemos que sí está en Jonás 1, versículo 1, es que Jonás era hijo de, ¿quién se acuerda de lo que leyó Lourdes? De Amitai. Jonás era hijo de Amitai. Y miren qué interesante, la Biblia siempre es muy intencional, y esto tiene que ver también con cómo Dios orquestra las cosas, ¿no? Es Dios el que teje todas las cosas. Y Jonás tiene un significado el nombre. ¿Y saben qué significa el nombre Jonás? El nombre Jonás significa paloma. Y acordémonos que Jonás no era uruguayo, los padres de Jonás no eran uruguayos, ¿no? Que no tenía el significado. Si nosotros le decimos bien paloma, ¿qué paloma? No pongamos ese significado en la Biblia, pero sí una paloma por fuera de este significado medio rioplatense que le damos. ¿Qué imagen nos da? Paz, esperanza, ¿qué otra cosa? Pureza. ¿Qué otra cosa? Esto yo diría está bien, pero hasta eso son significados un poco más modernos. Pero si uno piensa en el animal así como paloma, mensajero, excelente, que se usaba mucho en la antigüedad. El Espíritu Santo, que también es una idea un poco más acá, pero es un animal inofensivo también. Es un animal tranquilo, manso como paloma, dice también la palabra de Dios. Y eso ya es más uruguayo, ¿no? medio paloma, medio dormido. Las palomas uno no ve palomas durmiendo todo el tiempo por ahí, ¿no? Y lo tremendo es que Amitai, su padre, significa el nombre Amitai, significa fidelidad. Entonces cuando se dice Jonás, hijo de Amitai, también la gente lo podía entender, que entendía el significado de las palabras en ese momento, era paloma, hijo de fidelidad. Es un tipo manso, hijo de la fidelidad. Y qué irónico parece esto con quizás lo que nos acordamos, aunque no nos vamos a meter de lleno ahora en la historia que pasa en el libro de Jonás.
Pero aquellos que tenemos un vago recuerdo, y a veces, de nuevo, no es de estas historias que a veces vemos mucho de grandes, pero los que a veces crecieron, pasaron por la escuela dominical, o les tocó ver a veces capaz algún dibujito, algún libro de cuentos o algo. Qué irónico parece esto que el nombre, y más que hoy en día no se le da tanta importancia a los nombres, pero realmente en ese entonces se buscaba de que el nombre que se le ponía a la gente sea representativo de su personalidad, en el pueblo de Israel sea representativo de cómo Dios los iba a usar, y que le hayan puesto el nombre de aquel que es manso como paloma, hijo de la fidelidad. A un tipo que vemos después que lo menos que fue manso, y lo menos que quiso ser fue fiel. Entonces ya podemos ver que la historia en el libro de Jonás se presenta también como una gran sátira, a pesar de que es una historia y defendemos que fue algo que sucedió históricamente hablando, pero que sí la forma en la que está escrito el autor, que tenemos razones para creer que no fue el mismo Jonás quien escribió esa historia, a pesar de que sí fue algo que sucedió, pero que sí asume que la gente conocía conocía el nombre y el significado de Jonás, y además conocía la historia que vamos a ver hoy de otras cosas que pasaron con Jonás, y que al escuchar que este libro comienza con Jonás, hijo de Amitai, este paloma que representa esa mansedumbre, esa tranquilidad, hijo de la fidelidad, qué gran ironía con todo el resto de la historia que venía por delante. Entonces muchas veces la palabra de Dios también nos habla por contraste, nos confronta también con los contrastes. Y vemos que Jonás tiene este significado, paloma hija de la fidelidad. Y también aprendemos en el pasaje que vamos a ver ahora de Segunda de Reyes, que era de Get Hafer, un pueblito, una zona, una aldea, bien al norte de Israel, entre las tribus de Zabulón y Neftalí, bien cerca de Galilea, ahí en esa zona también donde se crió Jesús. Y ahí tenemos el mapa, a ver, ahí sí viene, ahí va, viene el mapa. Esta es una representación del mapa de cómo estaban distribuidas las tribus de Israel. Y vemos que Neftalí la tenemos bien acá arriba y Zabulón acá. Entonces era una aldea, una tribu que quedaba un poco en esta zona, bien al norte, por lo tanto pertenecía al reino dividido del norte, al reino de Israel. Ahora si nos metemos un poco en la parte histórica, él sirvió durante el reinado de Jeroboam II, y acá nos metemos un poco en la parte histórica, la siguiente. Está muy chiquito, no se nota, pero yo le voy a ir explicando. ¿Se acuerdan que una vez, hace un tiempo habíamos estudiado esto, de que cuando nosotros hablamos de Israel y el tiempo de los reyes, yo le había dicho que esa nación que se formó después de la conquista de la tierra no duró mucho tiempo. No duró mucho tiempo con esa intención original que Dios tenía por culpa de la infidelidad del pueblo de Dios. Y lo que pasó fue que ellos tuvieron varios años siendo gobernados por los jueces, siendo también el pueblo de Israel constantemente siendo infiel, y finalmente ellos pidieron tener un rey como tenían las demás naciones. Y Dios le da, ¿qué primer rey les da? A Saúl, allá lo vemos, a Saúl. Está bien chiquito, pero el primer nombre que aparece, y los 4 nombres que están ahí, que están en celeste, son los nombres de los reyes que hubo durante Israel unida, cuando todo el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel estaban juntas. Tenemos a Saúl, que después cuando ven una liñita ahí con puntos, es porque cambia la dinastía, o sea, no es el hijo el que toma el reinado. Y vemos cómo de Saúl pasa a manos de David, porque Saúl fue el rey conforme al corazón del pueblo, pero David fue el rey conforme al corazón de Dios, no dice la palabra de Dios, ¿no? Y ahí viene después su hijo Salomón. Y es tremendo también cómo a partir de ahí Salomón fue el último rey del Israel unido. Porque a partir de ahí, por culpa de Roboam, que fue el hijo de Salomón, se divide el reino. Y por culpa del orgullo y de un montón de cosas que empieza a hacer mal, Roboam se divide el reino. Y entonces las 10 tribus del norte siguen siendo llamadas Israel, y las 2 tribus del sur siguen siendo llamadas Judá. Y ahí tenemos un reino dividido que continúa
hasta el tiempo en que las dos naciones son exiliadas y son conquistadas por imperios. Entonces tenemos a Jeroboam I, que tiene un hijo, Naudai. Bueno, no le voy a hablar todos los nombres, pero vieron que hay como 3, casi 4 cambios de dinastía ahí, porque por el pecado de estos reyes y el pueblo, venía alguien con celos y con ganas del trono y lo terminaba asesinando. Son historias terribles que vemos ahí, que, dato interesante, si van también al canal de YouTube. Bueno, creo que está en el mío personal, no en el de la iglesia, pero hace un tiempo hicimos unos estudios donde en videos cortitos de 10 minutos fuimos pasando por todas estas historias de Primera y Segunda de Reyes. Así que si quieren, si les interesa saber un poco qué fue lo que pasó y hay lecciones tremendas para aprender de esto, pueden buscar esos videos que son cortitos viendo la historia de estos diferentes reyes. Y es tremendo que acá abajo vemos ya como la 4ª generación de Jehú, cuando vuelve a haber un cambio de dinastía, aparece Jeroboam II. Y acá es donde aparece Jonás, en este momento. Todavía Israel, o sea, las 10 tribus del norte no habían sido conquistadas por el imperio de Asiria, que eran los ninivitas, pero ahí él estaba sirviendo en este momento. Y eso fue más o menos por el año 800 a.C. ¿Ah? Yo estoy tirando un montón de datos, pero van a ver que va a haber un momento donde esto va a ser importante y nos va a servir. Esto me ayuda también. Vieron que ahí en la cartelera puse ahí, hay unos cuantos papelitos ahí repetitivos que dice, que están impresos varios, que dice nota del sermón. Ustedes pueden, si quieren, todos los domingos sacar una hojita de ahí, agarrar un lápiz, una lapicera y les sirve si quieren tener un papel para tomar notas. Se los tiro ahí un extra ahí, que esa viene de regalo, no le cobramos nada por eso. Tremendo. Entonces, este es un poco el panorama de en qué momento histórico aparece Jonás. Y esto es importante porque muchas veces empezamos a leer el libro de Jonás y no sabemos ni de dónde salió, ni dónde estaba, ni en qué momento, ni en qué lugar. Entonces es bueno poder hacernos una idea de estas cosas, que son detalles importantes para entender en qué momento aparece ahí Jonás. Y una cosa muy importante también de ver es que su predecesor, o sea, el profeta que estuvo antes que él profetizando para las tribus del norte, para Israel, ¿saben quién fue? Un profeta muy conocido. ¿Quién puede ser? Se los tiro, no pasa nada. ¿Para qué estoy predicando yo si no lo... El profeta era Eliseo. Nos empiezan a venir un montón de ideas de Eliseo. ¿Saben por qué conocemos un montón de cosas de Eliseo, aunque no hay un libro de la Biblia que se llama Eliseo? Porque la mitad del libro de Segunda de Reyes prácticamente son todas historias de Eliseo. Entonces, esto es algo importantísimo para entender un poco la vida también de Jonás. Su predecesor, quien vino antes, fue uno de los que la Biblia llama también uno de los profetas más grandes de toda la historia, uno de los hombres de Dios, más hombres de Dios de todos. Aquel que vino después de Elías, otro tremendo profeta, impresionante, y la Biblia nos cuenta de que cuando Elías, el Señor se lo llevó, lo que Eliseo pidió, ¿se acuerdan qué fue lo que él pidió? Muy conocido por eso, ¿una qué? Una doble porción del espíritu que tenía Elías, quería él. Y ahí lo vemos que se va y empieza a realizar un montón de milagros, de señales, de predicar, de hablar de parte de Dios, de profetizar. Entonces es conocido por eso, por haber sido tremendo profeta, que vino después de un tremendo profeta y de haber hecho muchas cosas. ¿Y qué nos acordamos? ¿Habrá alguno que se acuerde de alguna de las cosas que sabemos de Eliseo? ¿Qué historias, qué profecías, qué milagros, qué cosas se acuerda de alguno que hizo Eliseo? Lo primero que hizo fue deshacerse de lo que tenía de sus bueyes cuando lo llamó Elías. Excelente, porque ese era el trabajo que tenía y fue como una forma de marcar de que él ahora se iba a dedicar a ser un profeta del Señor. ¿Qué más se acuerdan? Amán, le curó la lepra. Amán, fue que Amán, un general Era contrario. del ejército, de un ejército enemigo, no de los ninivitas, no de los asirios, sino de los sirios, que eso también es una distinción. Los sirios son diferentes a los asirios, pero eso es otra lección de historia diferente. Pero bueno, un general del ejército enemigo había escuchado de la fama de Eliseo, que vino casi que con miedo ahí, porque le venía a pedir ayuda, porque Naamán tenía una enfermedad muy grave que era, ¿cuál era? Lepra. La lepra. Y acá está esto que, aparte era, imagínate, un general de un ejército enemigo y muy poderoso, viene así, y Eliseo lo trata como
Sí, mira, bueno, si querés ser salvo, andate a aquel río que está allá, sumergite y no sé qué. Y este gran general se sintió como ninguneado, ¿no? Se sintió ninguneado y casi no hace lo que este profeta le dijo y se queda con lepra. Pero finalmente lo convencen, lo hace y fue sanado. ¿Qué otra historia nos acordamos de Eliseo? Estuvo durante el sitio de Samaria. Samaria era la capital, era como el Jerusalén del Reino del Norte, ¿no? Era la capital. Y vino un rey de Siria que se llamaba Ben-Hadad y sitió a la ciudad y al sitiarla se generó un montón de hambre, ¿no? Porque no había forma de salir de la ciudad murallada, no había forma de salir porque si salían los mataban. Entonces todo el mundo se estaba muriendo de hambre y él ahí fue el que profetizó y el que Dios usó para hacer ese milagro de que fueran liberados. Yo les tiro los titulares nomás para que si les da curiosidad vayan y lo lean. Los primeros capítulos de Segunda de Reyes. Después también él fue el que resucitó al hijo de las humanitas, ¿se acuerdan? Sí. Tremenda historia. También multiplicó el alimento de 2 veces. Primero aceite, ¿se acuerdan de la viuda? De una viuda para que ella pudiera vivir, para que pudiera pagar sus deudas y no se llevaran a sus hijos como esclavos. Y además, bien al comienzo de su ministerio, hubo otro momento donde había mucha hambre en el pueblo y dijo, vamos a hacer una olla popular, ¿no? Literalmente la versión de lo que hoy se conoce la olla popular es, vayan y busquen lo que traigan y vamos a hacer una olla, una comida. Y al principio alguien había traído unas cosas ahí que habían encontrado en el campo que eran venenosas. Entonces, pero el primer milagro fue que hizo que la comida no le cayera mal a nadie, y el segundo fue que alcanzó para alimentar a todos y además sobró. ¿Les suena conocido alguno de estos milagros? ¿Les suena casi como copia de otra cosa? ¿De quién? De Jesús. Esto es muy intencional. Es muy intencional porque se presenta a Eliseo, este gran y enorme profeta, como un tipo de Jesús. Una de las cosas que nosotros podemos empezar a ver paralelismos y el ministerio y la vida de Jesús nos empieza a sonar, opa, Jesús está haciendo las mismas cosas y mejores que la de uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Esto es una de las formas por cuales Jesús a muchos de los milagros no se les llamaban milagros, sino se les llamaban señales. Porque no solamente eran milagros, sino que buscaban señalar y mostrar algo más grande que el mismo milagro en sí. Entonces, imagínate, sos Jonás y Dios te llama a ser el siguiente profeta. Y el profeta que estaba antes que vos es un tipo que vivió un montón de años, sirvió y le profetizó un montón de reyes, porque fueron a varios de estos reyes anteriores que estuvo Eliseo por ahí. Tipo, sin darse cuenta pasaban milagros y pasaban cosas. Dios lo usó para cosas impresionantes, para liberar al pueblo de momentos increíbles. Y ahí llega vos, Jonás, ahí, ¿no? Diciendo, bueno, acá estamos. Yo creo que una de las cosas que le pasó a Jonás, ahí por la siguiente, perdón, esto que ya veníamos hablando, ¿no? Que fue el sucesor de Eliseo. Una de las cosas que le pasó a Jonás fue que le tocó llenar, hay una frase que no sé qué tanto lo usamos, que es como llenar zapatos muy grandes, ¿no? Es como venir después de alguien, ser el sucesor de alguien que realmente marca la historia y vos de repente sentir que, bueno, ¿y qué tengo yo acá para ofrecer, no? Calzar el zapato del gigante, ¿no? ¿Qué momento, cómo cae ese zapato de este gigante? Y ahí que seguramente Jonás, no nos dice específicamente, pero puede haber luchado con algún complejo de inferioridad, quizás con algunos miedos. ¿Qué pasa si Dios no me usa de la misma manera? Y estas son algunas de las cosas difíciles de ser el sucesor de un gran hombre de Dios. Pensar, bueno, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder? Pero es interesante saber que Eliseo mismo fue un sucesor de un gran hombre de Dios, de Elías. Y vemos en ellos dos una actitud muy diferente. Primero, Eliseo, siendo sucesor de Elías, dedicó tiempo en seguirlo, en acompañar a Elías, en ser un discípulo de Elías, en aprender, en estar a disposición. No solo eso, sino cuando Elías, que también hasta ese momento era un increíble profeta y hombre de Dios,
Él no se achicó, él quiso ir por más, pidió. Cuando Elías le dijo, ¿qué querés que te haga? Digo, yo quiero la doble porción de cómo Dios te ha usado, de ese espíritu que Dios te ha usado. Y sin embargo, vemos a Jonás siendo el sucesor como alguien que se achicó. No se menciona nada de que él haya querido acompañar ni aprender de Eliseo. No se menciona nada de que él haya querido imitar al profeta que estuvo antes que él, sino que tuvo una actitud tremendamente pasiva en esto. No sé, y además, ahora finalmente vamos a llegar a este pasaje, pero él no fue alguien como sí fue Elías y fue Eliseo que confrontó el mal de su país. ¿Qué podría haber hecho diferente Jonás? Él podría haber aprendido e imitado cosas que hizo Eliseo. Él podría haberse realmente interiorizado bueno, ¿cómo puedo yo? De Dios será la decisión qué tan grande va a ser mi legado, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo haré? Pero ¿cuáles son las cosas que yo sí puedo imitar? ¿Cuáles son las cosas que yo sí puedo rescatar del que vino antes de mí, ya que fue un hombre tan bueno de Dios, para poder continuar en el mismo camino? Y sin embargo, miren lo que leemos, miren el pasaje en el que aparece Jonás en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 14, bueno, está complicado ahí. Segunda de Reyes 14, lo pueden buscar si no aparece en la pantalla. Versículo 23 al 29. Dice, Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá. Y reinó en Samaria, que era la capital del reino del norte, 41 años, un montón de años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebón, Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel, y no había ningún israelita, ni un esclavo ni libre que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y sus guerras, y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Entonces, este pasaje nos habla más que nada de Jeroboam II, pero nos dice en qué momento intervino ahí Jonás. Y de esta descripción podemos aprender varias cosas, 4 cosas en particular. Lo primero que aprendemos, Jeroboam II nos dice, ahí fue muy claro, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y si se nos entreveran los reyes, yo le tiro ahí una pista. Todos los reyes del norte de Israel, todos hicieron lo malo. No hubo uno que nos diga, y este hizo lo bueno. En el reino del sur, en Judá, algunos hicieron lo malo y otros hicieron lo bueno. Pero cuando sabemos que nos dice algún rey de Israel del norte, siempre aparece esta frase, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y es tan claro que hizo lo malo ante los ojos del Señor que lo compara con Jeroboam primero, quien ni siquiera era ni su padre, ni su abuelo, ni su tatarabuelo, ni nada, porque era una dinastía completamente diferente. Y a veces como pasa, bueno, no como pasa con los papas, ¿no? Que alguno dice que, no sé, ¿cómo era? El Benedicto, era un Benedicto como 16 o 17, ¿cuánto era? Ya me olvidé. Tercero, bueno, cada tanto pidieron que aparece un papa que es papa no sé cuánto, ¿no? Y se pone el nombre, no es un nombre real, como ahora Francisco, que no es su nombre, Francisco, se lo pone en conmemoración de otro anterior. Y con los reyes pasa lo mismo, y pasa lo mismo en las dinastías de reyes comunes y corrientes de Inglaterra y todo lo demás, ¿no?
vuelven a ponerse el nombre en conmemoración de un rey anterior. Entonces, este ni siquiera era un pariente de él, era de una dinastía completamente diferente, pero le pusieron el nombre del rey que arrancó el reinado del norte, el rey que se separó, el rey que generó la división con el norte, con el reinado completo, con el país completo. Y este fue un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces imagínate que vos ya le ponés el nombre a tu hijo, como diciendo, vamos a honrar con este nombre a aquel primer rey del reino del norte que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ya lo está como empujando para decirle, che, ¿qué tal si sos un pedazo de un desgraciado y haces todo lo que está mal? Básicamente, ¿no? Pero esa era la mentalidad. Era un tiempo donde a lo malo le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo. Era un tiempo donde hacer lo malo, lo perverso, era lo que se veía como admirable. Entonces uno se pregunta, ¿cuál sería el rol de un profeta del Señor en ese tiempo? ¿Cuál sería el rol? Y lo que hizo también tanto Elías como Eliseo. Llegar frente a un rey malo y decirle ¿qué? ¿Qué estás haciendo lo malo? Lo primero que un profeta, la definición de un profeta es alguien que habla de parte de Dios. No es alguien, la definición primaria no es alguien que te dice el futuro, ¿no? Como hoy uno escucha por ahí, no, viene a visitarnos el profeta no sé qué, que tal, venile que te cuente a ver si te va a ir bien, te va a ir mal. Es casi como la versión cristiana era que te tiran las cartas, ¿no? Cualquier cosa eso. El profeta de Dios lo que tiene que hacer es hablarte de parte de Dios y que siempre la regla era que por lo general cuando el profeta tenía que hablar era porque tenía que confrontar, ¿qué cosa? Pecado. Decía, alejate de tu pecado porque, y la profecía futura lo que era, bueno, si no te alejas de tu pecado la consecuencia va a ser que va a venir el juicio de Dios. Era eso, no era tipo, bueno, vende tu casa ahora porque se viene el mercado, que va a estar más bueno, vas a ganar plata. No, no era eso. Entonces, lo que vemos es que Jonás, viniendo a presentarse delante del rey Jeroboam II, nunca aparece nada de que lo confrontara con su pecado. Sin embargo, nos dice que sigue una profecía de parte de Dios, que es una profecía buena. Lo que le dice ahí es que Jeroboam recuperó los territorios que Israel había perdido. Y lo hizo conforme a una profecía que le dio Jonás. Y Jonás no vino a decirle cualquier cosa. Esa profecía sí vino de parte de Dios. Ahora, acá está algo que a nosotros ya nos empieza a chocar y que si conocemos la historia del libro de Jonás, quizá empezamos a relacionar. Viene Jonás a profetizarle, a decirle que va a pasar algo bueno. Probablemente, como sucedía en ese entonces, la profecía de Jonás es lo que anima a Jeroboam a salir a la guerra, porque él viene y le dice, vas a recuperar los territorios, el Señor Dios te va a respaldar. Entonces dice, bueno, si me va a respaldar, vamos a la guerra. Va, y eso sucede, lo recupera. Y uno dice, me acaba de decir que Jeroboam II era un rey perverso, era un rey malo, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y que aparte hizo pecar al pueblo, porque vieron que al principio dice... no negó apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. O sea que como el primer Jeroboam animó al pueblo que pecara más. O sea, no solamente pecás vos, sino que llevas a que el resto del pueblo peque. Terrible esta persona. Y sin embargo Dios los ayuda. ¿Nos parece raro esto? ¿Nos parece raro? ¿No? Y mira, y acá nos da la explicación. El autor del libro de Reyes sabe que esto es algo raro. Y mira lo que nos dice. Versículo 26. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel. Y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre que los ayudara. La razón por la cual no había ningún israelita, ni esclavo ni libre que los ayudara es porque no había ninguna persona buena que quedara en Israel. No había nadie a quien lógicamente Dios pudiera tomar y pudiera decir, vos que sos un buen representante de lo que debe ser un israelita que teme al Señor, te voy a usar para liberar al pueblo. No había nadie así. Entonces uno dice, bueno, entonces Dios está bien, que reciban la paga de su pecado y que la queden. Pero dice, como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo,
En otras palabras, Él había prometido que Él iba a mantener a este pueblo a pesar de su pecado. ¿Y eso cómo le llamamos? Gracia. ¿Cuál es la otra palabra también? Misericordia. Usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Y acá en este versículo explotan un montón de cosas para darnos lecciones a nosotros. Entonces, primero, Dios, y hoy lo cantamos, una de las canciones que cantamos hoy decía Dios de pactos, que cumple sus promesas. Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas, y lo impresionante de esa verdad, que lo vemos en este versículo, que hasta quizás leyendo la historia en Primera de Reyes son de estos capítulos que nos empiezan a aburrir un poco, ¿no? Porque nos hablan cosas y no entendemos nada. Pero lo impresionante que nos dice acá es que Dios hizo pactos y promesas que ¿de qué dependen? De su fidelidad y no dependen de nuestra infidelidad. Y eso nos tiene que partir la cabeza al medio. Porque nosotros vivimos muchas veces bajo esta noción de que si yo hago lo bueno, si yo soy bueno, Dios me bendice, Dios me ayuda. Hoy, antes de arrancar, estamos hablando de una canción muy conocida de Jonás para niños, ¿no? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, todos la conocen, ¿no? Y termina diciendo, y termina hablando básicamente, predicando un evangelio por obra, en la canción. Porque dice básicamente, ¿no? Si vos le haces caso a la palabra de Dios, entonces Dios te va a bendecir. ¿Hay que hacer lo bueno? Sí, hay que hacer lo bueno. ¿Hay que obedecer a Dios? Hay que obedecer a Dios. Pero eso nunca nos gana la misericordia de Dios. Eso nunca nos gana la gracia de Dios. Dios es un Dios que hace promesas y que a veces hace promesas condicionales. Que está bien, hay un montón de lugares en la palabra de Dios que nos dice, si vos haces esto, Dios va a hacer esto. Pero lo que tiene que ver con recibir la gracia y la misericordia de Dios y con lo que tiene que ver con Dios cuando promete salvarnos y mantenernos, eso no tiene que ver con lo que vos y yo hagamos. Entonces Dios dice algo y eso es lo primero que aprendemos. Lo segundo es que dice, cuando Dios promete algo, aun cuando no hay nadie bueno, Dios va a usar a esta gente perversa para mantener sus promesas. Es impresionante eso. Entonces dice, como no había nadie, y él prometió que no borraría el nombre de Israel, usó a Jeroboam II para aliviar el dolor de este pueblo perverso. Es increíble. Esta es una de las razones por las cuales la palabra de Dios nos manda a orar por nuestros gobernantes y no nos pregunta si es del partido político que nos gusta. Y aún nos manda a orar por aquellos por nuestros enemigos, por aquellos que nos persiguen. Y no nos pregunta si son personas que después van a empezar a hacer lo bueno. Oren por ellos, para que el Señor los use. Oremos por nuestros gobernantes. Quizá, en Uruguay, ninguno hasta nuestro conocimiento ha sido una persona que realmente ama y honra a Dios, independientemente del partido político. Y él dice, oren por ellos. Que Dios les dé sabiduría humana, aunque sea por fuera de su conocimiento de Dios, para guiar al pueblo. Porque dice que por amor de Dios, por su misericordia, Él aún usa a gente perversa para hacer lo bueno. Para hacer lo bueno, no, para cuidar de su pueblo. Y acá es donde esto también nos confronta. ¿Nos gusta esto o no nos gusta esto? Y la respuesta ¿qué es? Y depende. ¿Me conviene o no me conviene? Y esta es la gran ironía de la historia de Jonás. Cuando nos zambullamos en la historia de Jonás, el resumen que es, Dios lo manda a predicarle a un pueblo diferente que a Jonás no le gustaba, que dice, tengan cuidado que el juicio de Dios viene sobre ustedes porque están haciendo lo malo. Y Jonás no está dispuesto a ir, siendo que él pertenecía a un pueblo que estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Jonás y Israel no representan los buenos de la película. En esta película son todos malos. Y sin embargo Dios dice que los cuidó y que usó a este rey perverso para aliviar el dolor del pueblo que, ¿saben qué? Nunca se arrepintió. Otra de las grandes enseñanzas de la palabra de Dios que aparece en el libro de Eclesiastés dice que Dios hace salir el sol
sobre buenos y sobre malos. Dios permite que las cosechas de los campos den fruto sobre buenos y sobre malos. Y en algunos momentos eso nos molesta. Y el libro, en realidad el libro de Proverbios también medita cómo algunas veces a los malos las cosas les salen bien y a los buenos las cosas les salen mal. Y esas cosas a veces nos hacen enojar. Nos enojan con la vida y a veces hasta nos enojan con Dios. Y ahí nos empieza a aflorar un poquito del Jonás que todos tenemos adentro. Y por eso esta serie de Jonás nos va a llevar 10 semanas. Queremos hacerlo de una manera bien lenta para que tengamos tiempo de ver, no, qué hipócrita ese Jonás, qué horrible, sino dónde está ese Jonás adentro de nosotros, que busca y que recibe, que no tiene ningún problema con la misericordia de Dios cuando es para nosotros, pero que se empecina con odiar y con desearle el mal a aquellos para quien Dios también quiere el bien. Entonces, también aprendemos acá que Dios tiene misericordia y cómo Dios incluso usa un malvado como libertador. Entonces, el carácter de Jonás es dudoso desde el comienzo. Desde este primer versículo, antes de que leamos el libro de Jonás, tiene un carácter dudoso porque va y solamente le dice lo bueno a Jeroboam, pero nunca lo confronta con su pecado. Viene y le dice, mira, Dios nos va a bendecir, pero nunca le dice Dios nos va a bendecir a pesar de nosotros. Nunca le va a decir, che, ¿por qué no nos arrepentimos de paso ya que Dios es bueno con nosotros? ¿Qué tal si ya que Dios es el que nos va a dar la victoria, lo empezamos a servir a Él, en vez de seguir sirviendo a los dioses vecinos? Terrible, ¿no? Y dice, entonces esto ya nos prepara para ver cómo el libro de Jonás va a ser una gran sátira, una gran burla prácticamente de Jonás y de todos aquellos que actúan como él. Es el libro de un profeta que no quiere profetizar. Es el profeta más desobediente y agresivo hacia el pedido de Dios, quien es llamado Paloma, hijo de fidelidad. Entonces la profecía de Jonás, la misma profecía de Jonás fue un acto de misericordia no merecida hacia un rey y un pueblo perverso, sin siquiera la condición de que se arrepintiera. Vieron que después de Nínive, vamos a aprender, y lo veremos después, cómo Dios frena su juicio porque ellos se arrepintieron. Para el pueblo de Israel, como Dios lo había prometido, ni siquiera se llegaron a arrepentir. Y Dios tuvo misericordia. Entonces, el mismo hecho de que Jonás fuera un profeta, también fue un acto de misericordia hacia él. Porque era un hombre que no merecía llevar el título de profeta. Sin embargo, Dios igual en su misericordia lo llama y lo usa. Es impresionante esto. Esto es un gran mensaje de la gracia y el amor de Dios. Y otra cosa también poco triste que conocemos hablamos de quién fue el predecesor o predecesor, ¿cómo es la palabra? Predecesor de Jonás. Y también nos enseña quién fue el que siguió. El sucesor de Jonás fue Amós, un pastor. Y en Amós, capítulo 6, versículos 13 y 14, Amós tiene que darle marcha atrás a todo el bien que Dios había hecho con el pueblo. Porque este pueblo siguió siendo rebelde. Y si ustedes se jactan de su conquista de Lodebar, ¿saben lo que significa Lodebar? Miseria significa, en realidad la traducción más literal significa la nada. También hasta en los nombres de los lugares hay una ironía. Se jactan de que ustedes conquistaron la nada, ¿no? Y dice, y alardean, ¿no tomamos Carnaim por nuestras propias fuerzas? No, por nuestras propias fuerzas no, fue Jehová quien a pesar de ustedes los ayudó a conquistar esos lugares. Dice, oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Los oprimirán por todo su territorio, desde el Lebo Hamat en el norte hasta el valle de Arabá en el sur. ¿Quién era este pueblo que Dios iba a levantar? Los asirios, los de Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Y esto, lo tremendo es que esta profecía del profeta que viene después no se cumple hasta como 4 o 5 generaciones después de Jonás. Entonces Dios trae su juicio. Cuando nosotros no nos arrepentimos y seguimos en nuestro camino, vendrá un juicio.
Vendrá un castigo por nuestras acciones y por nuestra rebeldía en contra de Dios. Pero no viene sin mucha paciencia de parte de Dios. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, no desperdicies el tiempo bueno y favorable de Dios, que ahora este es el tiempo de acercarse a Dios. Acérquense a Él mientras todavía pueda ser alcanzado. Entonces, la victoria de Jeroboam II y la profecía de Jonás son revertidas por Amós, quien profetiza que Asiria conquistaría Israel, el mismo imperio de Nínive. Y esto no pasaría hasta algunas generaciones después, incluso cambios de dinastía, porque dentro de Israel se irían asesinándose los unos a los otros para volver a recibir el poder que se perdería. Entonces, hemos hablado alguna vez de la soberanía de Dios. Y Dios, quien es soberano y tiene control sobre todas las cosas, Dios es rey en la práctica, o sea, Dios es rey en hecho de aquellos que se quieren someter a Él, pero Dios sigue estando por encima de absolutamente toda la creación. Y este imperio terrible, espantoso de los asirios, quienes serían brutalmente violentos, quienes conquistarían de la forma más espantosa, son aquellos que dice que el Señor, Dios de los ejércitos, es quien los va a levantar como nación. Entonces Dios permite incluso, para poder traer juicio sobre Israel, que Él sería quien le sacaría la correa, digamos, ¿no?, a una nación violenta que se levantaría, y Dios la usaría para traer juicio. Entonces muchas veces nosotros somos desafiados de parte de Dios a hacer su obra, a predicarle a gente, y nosotros nos negamos como Jonás. ¿Qué hubiera pasado si Jonás realmente hubiera obedecido a Dios con ganas? También spoiler para más adelante, pero Jonás predicó una prédica sin ganas, a la mitad, ni predicó realmente lo que Dios le predicó, lo que Dios le pidió. ¿Qué hubiera pasado si realmente Jonás se hubiera quedado con Nínive y los hubiera discipulado, les hubiera enseñado el camino del Señor? Quizá el arrepentimiento de Nínive no hubiera sido pasajero, como lo fue, sino que quizá se hubiera establecido una nación que realmente temía al Señor y no hubiera pasado esto que pasó acá. Israel se hubiera arrepentido, el arrepentimiento de Nínive hubiera sido duradero y por lo tanto la consecuencia del juicio de Dios no hubiera venido a través de los asirios. Entonces vemos en esta historia, ahora el conocer en este primer domingo a Jonás, antes de comenzar su libro, aprendemos muchas cosas. Un hombre que no merecía ser profeta, pero que Dios en su misericordia lo utilizó igual. Pero un hombre que no se preocupó de imitar a un gran ejemplo que tuvo antes que él, como Eliseo. Entonces nosotros en nuestra vida, ¿somos agradecidos cuando Dios tiene misericordia con nosotros? ¿Aprovechamos las oportunidades que Dios nos da? ¿O las dejamos pasar? Miramos también a aquellos que vinieron antes de nosotros y nos fueron como ejemplo y decimos, yo quiero imitar su fe, quiero imitar la fe de aquellos que estuvieron antes que yo y me fueron ejemplo. Pueden haber sido nuestros padres, pueden haber sido nuestros líderes, pueden haber sido pastores que nos discipularon antes que yo. O quizás si vos recién estás comenzando tu caminar de fe, ¿vas a simplemente ignorar la bondad y la misericordia de Dios? ¿O querés ponerte como un aprendiz a decir, ¿cómo puedo seguir yo el camino de Dios para que más adelante no vengan consecuencias terribles de mis acciones? ¿Y qué pasa en nuestro corazón cuando Dios muestra misericordia? ¿Recibo esa misericordia de Dios y dejo que mi pecado siga vivo y latente? ¿O entiendo la misericordia de Dios como un llamado a arrepentirme? Lamentablemente, Jonás y Jeroboam II no entendieron la misericordia de Dios y la gracia y la paciencia de Dios. Y el hecho de que Dios cumple sus promesas como algo, como un llamado y un desafío a arrepentirse y a honrarlo, sino que lo tomaron como un boleto para seguir viviendo como ellos querían. Dijeron, total, si hasta ahora vinimos comportándonos de esta manera y pecando y siendo rebeldes en contra de Dios, y no solamente que no nos pasó nada malo, sino que hasta Dios nos bendijo. No esperemos a que Dios empiece a afligir nuestra vida
para reaccionar, para salir corriendo a buscar a Dios. Entendamos la paciencia de Dios. No como, mirá qué suerte que tuve. Mirá cómo yo me las arreglé. Mirá cómo yo fui, cómo las ideas que a mí se me ocurrieron me funcionaron. No, entendés que Dios estaba en su misericordia y en su paciencia detrás de eso, dándote oportunidades para que volvieras a Él. Así que en este pasaje que aprendemos sobre el contexto de Jonás, probablemente antes de haber sido llamado a predicar a Nínive, vemos a un Jonás que tenía mucho para aprender y dejaba mucho que desear, pero que recibió él mismo la gracia y la misericordia de Dios antes de ser llamado a extenderle esa gracia y esa misericordia de Dios a otros. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te bendecimos por tu palabra, que de este par de versículos, un poco ahí escondidos en este libro de Segunda de Reyes, podemos aprender tanto, Señor. Podemos aprender tanto de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu paciencia. Y principalmente de este hecho de que vos sos un Dios que cumple sus promesas. Sos un Dios que prometiste, Señor, hacernos el bien a pesar de nosotros. Y lo has hecho porque has enviado a Jesús, a tu Hijo, a morir por nosotros en nuestros pecados, como nos dice tu palabra, aun cuando nosotros éramos tus enemigos. Tú has sido misericordioso con nosotros. Así que te pedimos, Señor, ahora que nos ayudes a aprovechar eso, a mirar a quienes vinieron antes de nosotros, para seguir su ejemplo. No como Jonás, que no siguió el ejemplo de Eliseo, sino que quiso hacer las cosas a su manera, buscando agradar a la gente, buscando caerle bien a Jeroboam. Sin embargo, tú, Señor, nos llamas a seguirte y agradarte. Padre, perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.